¿Qué onda, habitantes de la Commonwealth? ¿Cómo va? Soy Diego Expendable y acá les preparé un nuevo video de noticias sobre Rebel Moon, Deadpool 3, Stranger Things, entre otras cosas más. Así que pónganse cómodos que está interesante. Bienvenidos a The Commonwealth. Empezando con noticias de ciencia ficción, la serie Halo ya tiene fecha de estreno para su segunda temporada, y para nuestra suerte, viene con episodio doble. El 9 de febrero del 2024 salen los primeros 12 episodios y después uno por semana como de costumbre. La serie del mítico juego, protagonizada por Pablo Schreiber, se convirtió en la ficción más vista en toda la historia de Paramount Plus, y hace ya unos días lanzó su tráiler y la verdad que luce bastante bien, ya que se viene la gran batalla de la humanidad contra el Covenant, la amenaza alienígena que los invade. Tanto Pablo, que interpreta a John, el Master Chief, como el resto de los actores vuelven para esta segunda temporada, y se les incorporan caras nuevas. Joseph Morgan, quien es conocido por la serie live action de Titans, de DC, y de Vampire Diaries, va a interpretar a James Ackerson, un agente de la inteligencia naval, y Christina Rodlo, quien es conocida por la película del 2021 llamada Nadie sale con vida y la serie 68 Whisky, va a interpretar a Talia Pérez, una cabo del cuerpo de Marines. Ahora me gustaría preguntarles si alguna vez jugaron al Halo y qué les pareció esta serie live action. Los leo en los comentarios. Ahora pasando al lejano oeste, parece que se viene el final definitivo de Yellowstone, la serie de Paramount Plus interpretada por Kevin Costner. Hace unos meses se había confirmado de que reanudaron el rodaje de la segunda parte de la quinta temporada y que planean estrenarlo en noviembre del 2024, solo que no va a contar con Kevin Costner, quien es John Dutton, el protagonista de la serie. Es cierto que pueden inventar una buena historia y seguir adelante con el show, ya que el resto del elenco es de primer nivel, pero parece que Taylor Sheridan, quien es el creador de este universo, se podría decir el Zack Snyder del western, estaría dispuesto a decirle adiós a la serie principal una vez que finalice la quinta temporada, lo cual es una noticia triste para todo fan de este universo, porque había planes para una sexta temporada antes de los problemas con Kevin Costner, y ahora no va a suceder, aunque puede que no todo esté perdido, ya que se acaba de anunciar una nueva serie que se va a llamar 2024, protagonizada por Matthew McConaughey, y que obviamente va a estar ambientada en el presente, y al parecer solo está él como protagonista. No se confirmó a nadie más de momento, por lo que habría lugar para mudar al elenco de Yellowstone a 2024. Esa sería una muy buena jugada, pero todo está a confirmar. Mientras tanto, hasta que llegue el final de Yellowstone, lo que pueden ver son las series precuelas que son muy buenas. Me refiero a 1883, 1923 y la reciente y nueva que se llama Low Men Bass Reeves, que se trata de un legendario Marshal del lejano oeste de los Estados Unidos. Y si alguno de ustedes conoce esta saga de western, comenten abajo en los comentarios qué tal les pareció. Y del universo del western a los X-Men, tenemos esta nueva imagen de Deadpool 3, en donde vemos a Wade Wilson con su mascota y amigo llamado Dogpool, un canino bastante peculiar y con poderes muy similares a los de su dueño, y que fue creado en el año 2010. Esta imagen fue compartida de la página oficial de Instagram del perro de Deadpool, acá lo pueden ver en pantalla, y si quieren también pueden seguirlo. Además pueden ver el traje que va a llevar en la película acompañado de los comentarios del propio Ryan Reynolds. Por lo visto esta película va a estar llena de sorpresas, ya que como saben va a ser una película de multiverso, y vamos a ver a muchas caras conocidas, como por ejemplo a Wolverine con su icónico traje amarillo, Dogpool, Elektra, los X-Men, Negasonic, Colossus y otros tantos más que todavía no vimos. Y bueno, hay mucha expectativa con respecto a esta película. El nivel de hype está bastante alto y puede que sea un gran éxito. Aparte de la química y la buena onda que tienen Hugh Jackman y Ryan Reynolds cuando están juntos, es algo que tiene como locos a los fans, algo que Marvel dejó de hacer hace mucho tiempo. La película de Deadpool 3 se va a estrenar el 26 de julio del 2024. ¿A ustedes les gusta este perrito? En noticias de Stranger Things, los hermanos Duffer estuvieron en la presentación de Stranger Things The First Shadow, la obra de teatro precuela de la serie principal, y el medio Flip Your Wig los entrevistó y les preguntaron cómo están tomando que se acerca el final de la serie, y ellos respondieron que de momento bastante estresados, ya que la quinta y última temporada va a tener un rodaje de alrededor de un año, y que solo leyeron los primeros 6 guiones, dejando para más adelante los últimos 2, ya que va a ser muy emotivo, de esta forma confirmando de que la última temporada va a contar con 8 episodios en total. Y finalizaron diciendo de que están muy enfocados en el trabajo sin pensar mucho en el final, porque va a ser algo muy agridulce para ellos tanto como para el resto del elenco. Así que podemos asegurar de que va a tardar un buen tiempo en salir la última temporada de la serie. A propósito, ¿cuál es su temporada favorita de la serie? Los leo abajo.
Por otra parte, el actor Nicolas Cage habló con Vanity Fair y les contó de que tiene pensado retirarse de la actuación dentro de poco. El motivo de esto es por la reflexión sobre la vida de su padre, quien falleció a los 75 años en el 2009 y siempre quiso pasar más tiempo con su familia. Bueno, Cage tiene esposa y 3 hijos, y está por cumplir 60 años el 7 de enero, por lo que se planteó: ¿qué es lo que quiero hacer en estos 15 años? Todavía le quedan 4 películas por estrenar, pero él quisiera irse a lo grande, con algo bueno de verdad, probar otras formas de actuación o mismo participar en alguna serie, cosa que nunca tuvo la oportunidad de hacer. Pero bueno, por el momento sabemos que se vienen 4 proyectos nuevos y posiblemente haga algo más. Un dato importante a tener en cuenta es que en los últimos años Nicolas Cage aceptó todo tipo de papeles, tanto en películas buenas como otras no tanto, debido a una deuda de 14 millones de dólares que tiene desde el 2009. Es por eso que lo vemos hasta en la sopa. Ejemplo de películas buenas que hizo son Pig, Renfield, The Unbearable Weight of Massive Talent, Willy Wonderland y por supuesto el cameo de Superman en The Flash. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu película favorita de Nicolas Cage? ¿O cuáles? Porque son muchísimas. Una de mis favoritas es Con Air. Ahora sí pasamos a noticias de DC. A tan solo días del estreno de Aquaman and the Lost Kingdom, el actor Jason Momoa fue entrevistado por Entertainment Tonight y habló sobre el futuro de Aquaman en el nuevo DC de James Gunn, y contó de que él no quisiera que sea el final de su personaje, pero que eso está por encima de él, dejando en claro de que si al público le llega a gustar esta segunda entrega, podría haber una posibilidad de continuar. Pero como él ve las cosas, no pinta nada bien. Básicamente está diciendo que no tiene fe en que la película llegue a gustar lo suficiente como para querer continuar con una tercera entrega, o simplemente mantener a su personaje. Por supuesto, este es otro punto más en contra para la película, porque si el propio actor no tiene fe en su próximo gran estreno, ¿qué ganas nos quedan a nosotros de ir a ver la película al cine, verdad? ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que está bien que el actor siga hundiendo la película cada vez que sale a hablar? ¿O no les importa y de todas formas la van a ir a ver igual? Déjenlo en los comentarios que quiero saber su opinión. Y ya que estamos hablando de DC, como les había comentado en uno de los últimos shorts, Zack Snyder estaría dispuesto a continuar con el Snyderverse siempre y cuando Netflix se haga con los derechos de los personajes de DC. Y ahora, en esta breve entrevista con Variety, el entrevistador le preguntó si en verdad le dijo adiós a DC, y Zack le respondió: ¿acaso algo termina? Y ahí su esposa Débora dijo que por el momento están bastante ocupados, pero Zack finaliza el tema diciendo: he aprendido una lección en mi vida, nunca digas nunca. Por supuesto se pueden imaginar la cara de contento del tipo, ¿no? Es que vamos, ¿quién no quiere volver a ver a la Justice League reuniéndose otra vez con el director en una próxima película? O varias películas, porque si esto se llega a dar, las posibilidades son infinitas. Así que si son fans de Zack Snyder como yo y otros tantos más habitantes de la Commonwealth, pueden ayudar a la causa tuiteando estos hashtags que ven en pantalla. O pueden ir a mi Twitter, de Commonwealth DC, y retuitear mis publicaciones que tengan esos hashtags. De esa forma estamos ayudando a que suceda, como lo fue en su época el Snyder Cut. Así que cuento con ustedes. Y por último les cuento lo que viene pasando con Rebel Moon. Como muchos sabrán, un grupo de gente y críticos ya vieron esta película de Zack Snyder en los cines, y lamentablemente la están destruyendo con la crítica. Primero les digo lo que dicen, y después mi opinión al respecto. Personas de medios importantes como IGN, Daily Telegraph, IndieWire, Adopt the Line y The Messenger dicen cosas como: desearías no haberla visto. Otro: la space opera de Zack Snyder es una decepción por un guión derivativo. Otro: decepcionante se queda corto, es desconcertante. Y el último dice: una de las peores películas de Zack Snyder, y que estamos ante una atroz pérdida de tiempo y dinero, entre otras tantas cosas más que dijeron. Pocas personas hablaron positivo de la película, pero ¿saben qué? Muchas de estas personas son pagadas, es la realidad. Oscuridad hay en todos lados, y el mundo del espectáculo no es la excepción. Hay muchos haters de Snyder, mucha gente que lo odian y les pagan para hacer artículos hablando mal de él y de sus películas. ¿Acaso no lo vimos con Watchmen o Batman v Superman? La crítica y toda esa gente las destruyeron en su época, y son de las mejores películas que pueden existir, y que van a quedar en la historia. Así son esta gente. Y no nos olvidemos que también hay unos cuantos youtubers haters de Snyder, que también se la pasan tirando mala onda todo el tiempo y comen gracias a Zack Snyder. No voy a dar nombres, pero ustedes ya los conocen. Así que un consejo, habitantes de la Commonwealth: no hagan caso a gente que solo quiere hacer daño. Zack es un buen tipo de verdad, pasó por muchas cosas malas en su vida y sin embargo no habla mal de nadie, trata bien a todo el mundo y se esfuerza por traernos las mejores películas que puede llegar a ser, sin olvidar de que cada vez que puede ayudar con donaciones, lo hace. Recuerden eso. Este viernes 22 de diciembre yo la voy a ver y les voy a compartir mi crítica de lo que me pareció.
Bueno, habitantes de la Commonwealth, esas fueron las noticias del día de hoy. Algo que quiero agregar antes de terminar es que en pocos días empiezan las fiestas y todo el mundo ya empieza a comprar cohetes. ¿Por qué no evolucionamos un poco y en vez de gastar dinero en cohetes que no sirven para nada, excepto para hacerle mucho daño a los animales, niños con autismo, personas mayores o gente con problemas de salud, gasten ese dinero en algo que valga la pena? Cómprense comida, ropa o regalos para sus seres queridos. Eso va a durar más y les va a sacar una sonrisa. O váyanse al cine y vean una buena película con esa plata. Los cohetes es tirar plata a la basura, que lo único que logran es hacer daño y en ocasiones provocar incendios. Así que piénsenlo, dale. Bueno, ahora volviendo al tema del video, los invito a darle like, suscribirse y activar la campanita, así YouTube les avisa cada vez que subo algún video nuevo. Recuerden que haciendo esto ayudan al crecimiento del canal y de paso que YouTube lo recomienda a más personas. También les dejo las redes sociales en donde subo contenido. En cuanto haya más noticias, se los voy a estar compartiendo. Nos estamos viendo la próxima. The Commonwealth corta la transmisión.